Hola. Hoy nos metemos con el Diario Oficial de la Federación de México, ¿eh? La publicación oficial del gobierno, con fecha de hoy, 21 de agosto de 2025. Es bastante denso, la verdad, pero hemos elegido algunos puntos que creemos que dan una buena idea de lo que trae. Así es. Vamos a tocar palos muy distintos, ¿eh? Una resolución de la ONU sobre derechos humanos, que es un tema fuerte. Sí, Luego algo de economía, protección comercial frente a China. Y también decisiones de la Suprema Corte Mexicana. Veremos cómo esos grandes temas acaban en la letra pequeña oficial. perfecto. Pues vamos a ello. Empezamos entonces con derechos humanos, que decías que era un tema fuerte. El DOF publica una decisión del Comité contra la Tortura de la ONU. Es la comunicación 99-2020. Sobre el caso de Damián Gallardo Martínez. Efectivamente. Y las alegaciones son muy serias. Se remontan a mayo de 2013. Hablan de una presunta detención arbitraria y tortura. Tortura. Sí, física y psicológica. Durante unas 30 horas, dicen, en una casa clandestina. Aparentemente para forzarle a dar nombres, ¿sabes? Sobre temas de defensa de derechos educativos en Oaxaca. Y mencionan amenazas muy graves contra su compañera y su hija también. Váyatela. Y creo que leí algo de que le obligaron a firmar papeles en blanco. Sí, eso dice la decisión. Hojas en blanco que luego se usaron, presuntamente, para autoincriminarle. Además de, privación de agua, de sueño, golpes. Incluso le habrían forzado a ver cómo torturaban a otros. ¡Qué barbaridad! Y la cosa sigue, porque incluso ya en prisión denuncian que la falta de atención médica adecuada le causó problemas de visión muy serios. Tuvo secuelas. Entonces, ¿qué dice la ONU? ¿Cuál es la conclusión? Pues el comité concluye que México violó varios artículos de la Convención contra la Tortura. Sobre todo el artículo 2, que obliga a prevenir estos actos, y el 12, que exige investigar rápido y de forma imparcial. ¿Y no se hizo, según el comité? Claro. Señalan que las denuncias, incluso las que puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos por allá por 2018, pues que no han avanzado mucho en años. Eso apunta a un problema, digamos, sistémico en la respuesta. Entiendo. ¿Y qué medidas exige Naciones Unidas? ¿Qué pide concretamente? Pide una reparación integral para Gallardo Martínez y para toda su familia, compañera, hijos, padres, hermanos. ¿Qué incluye eso? Pues rehabilitación médica y psicológica especializada, protección para que pueda volver a su trabajo como defensor de derechos humanos, una indemnización, claro, y también un reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado, con disculpa incluida, y medidas para que no vuelva a pasar, como parar los discursos que criminalizan a los defensores. Es un toque de atención internacional importante. Desde luego. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio ahora, si te parece. Nos vamos a la economía. Vale. Hay una resolución que cierra una revisión sobre medidas antidumping, concretamente para la fibra corta de poliéster que viene de China. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Pues es un mecanismo típico de defensa comercial. La Secretaría de Economía tenía que ver si mantenía o quitaba una cuota compensatoria. Una cuota, un arancel extra, ¿quieres decir? Exacto. Un arancel adicional para este producto chino. Hablamos de la fibra de poliéster, el PET. Se usa muchísimo, ¿eh? Para ropa, rellenos de edredones, de chamarras, de todo. ¿Y por qué se pone esa cuota? ¿Qué es el dumping? El dumping es básicamente vender fuera de tu país a un precio por debajo de lo que se considera justo. A veces incluso por debajo del coste de producción. Es una práctica comercial desleal, digamos. Vale. ¿Y qué se decidió aquí? ¿Se mantiene el arancel o no? Se decidió mantenerlo. El análisis que hicieron concluyó que si quitaban la cuota, era muy probable que China siguiera haciendo dumping y eso perjudicaría a la industria mexicana. En este caso, a la empresa Alpec Poliéster, que es la productora nacional principal. O sea que pesó más proteger la industria local. Claro, miraron los precios, las proyecciones de cuánto se importaría la capacidad exportadora enorme que tiene China. Es el eterno dilema, ¿no? Proteger lo tuyo frente a facilitar el comercio global. Y con China, pues, es un jugador muy grande en el tablero textil. Interesante ver cómo funcionan estas cosas. Y bueno, de las reglas del comercio internacional pasamos a las reglas internas, a la justicia constitucional. La Suprema Corte de México ha estado activa, invalidó partes de leyes de Nayarit y Quintana Roo por ser poco claras. Correcto. Usaron la acción de inconstitucionalidad. En Nayarit tumbaron la pena de suspensión para funcionarios públicos que difundieran información indebida. ¿Por qué?
porque violaba el principio de taxatividad. Es decir, que las leyes penales tienen que ser súper claras y precisas. Y esta norma no decía ni cuánto tiempo mínimo ni máximo duraba la suspensión. Dejaba al juez sin parámetros claros, creando inseguridad jurídica. Tiene toda la lógica. No puedes sancionar sin saber por cuánto tiempo. ¿Y en Quintana Roo fue algo parecido? Muy parecido, sí. Ahí anularon una parte de otro artículo del Código Penal. Sancionó a quien comprara bienes robados o de origen ilícito, sin tomar las precauciones necesarias para asegurarse de que eran legales. ¿Y qué problema hay con precauciones necesarias? Pues que la Corte dijo que es demasiado vago. ¿Qué significa necesarias? No está definido, es indeterminado. Y ya había dicho esto antes en otros casos. La ley tiene que ser clara para que la gente sepa qué puede hacer y qué no. Entendido. Y también hubo una decisión importante sobre una ley de Guerrero, ¿verdad? Una ley entera, creo. Efectivamente. Ahí la Corte invalidó toda una ley, la Ley 832 para personas con espectro autista. Pero ojo, no por el contenido de la ley en sí. Ah, no. Entonces, ¿por qué? Por un fallo grave en el proceso de cómo se hizo la ley. Resulta que el Congreso de Guerrero no hizo una consulta adecuada con las personas autistas y sus organizaciones antes de aprobarla. Tenían que haberles preguntado, haber trabajado con ellos de forma estrecha. Vaya. Sí, y eso incumple directamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 4.3, y también criterios que ya había fijado la propia Suprema Corte. Así que ley anulada. Y les han dado 12 meses al Congreso para que hagan una nueva ley, pero esta vez consultando como toca. Derechos humanos bajo la lupa internacional, defensa de la industria nacional, la exigencia de claridad en las leyes penales, proteger el proceso de consulta para grupos vulnerables. La verdad es que el Diario Oficial es una ventana a cómo funciona el Estado en todas sus facetas. Sin duda alguna. Y cada una de estas publicaciones, cada acuerdo, cada sentencia que se publica ahí, tiene consecuencias reales, en la vida de la gente, en la economía, en cómo se organiza el país. Pero, más allá de lo que leemos hoy en el papel, queda una pregunta importante flotando, ¿no? ¿Cuál? Pues, ¿cómo se asegura uno, en la práctica, de que todo esto se cumple de verdad? De que estas decisiones de la ONU, estas leyes bien hechas, estos programas, realmente se implementan bien y tienen el impacto que se supone que deben tener sobre el terreno. Esa es la gran cuestión pendiente, yo creo. Una reflexión muy pertinente para cerrar. Gracias por este análisis tan detallado. ¿A ti? Hasta la próxima.